¿Sois de los que preparáis los viajes? Pues os voy a decir una cosa, si algo estoy aprendiendo de este programa es que lo mejor que se puede hacer es llegar a un sitio y descubrir. Os garantizo que así la experiencia del viaje es mucho más gratificante. ¿Lo queréis comprobar? Pues esperad, que tengo 3 historias por contar. El descubrimiento del llamado oro negro en España trajo consigo una ilusión y una esperanza que llenó portadas, pero ¿qué ha quedado de todo ello? Lo vamos a descubrir en Sargentes de la Lora. Ahora que tanto se habla de identidad, os voy a contar la historia de un sitio donde vivieron celtíberos y romanos. Para ello, visitamos Tiermes. De costumbres y tradiciones tenemos una historia personificada en la figura de Maximiliano, uno de los mejores exponentes de la maragatería. Le conocemos a él y a la música maragata. La huella del petróleo está muy presente en la localidad de Sargentes de la Lora, un oro negro que supuso toda una revolución económica y social para esta comarca y también todo un acontecimiento para todo el país. Y es que en las inmediaciones de la localidad se encontraron yacimientos petrolíferos en tierra. Durante medio siglo aproximadamente en esta localidad de Sargentes de Lora estuvo funcionando el único yacimiento en tierra de toda España. Quiero saber dónde está ese yacimiento y quiero saber mucho más acerca de lo que ocurrió en esta localidad hace algunos años. La historia, como veis, tiene miga, así que voy a ver si encuentro a alguien de Sargentes para empezar a contaros esta historia. Buenos días. Buenos días. Pues yo que venía buscando petróleo y como hay tanta niebla me he perdido y he dicho voy para el pueblo a ver si alguien me puede contar un poco dónde está. Pues bien, estoy a su disposición. ¿Y me puedo sentar con usted un momento? No faltaba más para charlar cerca. Me voy a quitar la mochila para estar un Más poquito cómodo. más cómodo. Claro, sí, sí. ¿Qué tiene que ver Sargentes de la Lora con el petróleo? Pues que diríamos que por una casualidad se ha descubierto aquí. Empezaron en el año 50, más 55, pues ya el gobierno y los americanos andaban buscando petróleo para abastecer a la nación, claro. Y después de muchas búsquedas, me parece que era el sondeo 100, apareció aquí, se descubrió. Y hicieron estudios primero de planos para obtener la geología, hicieron también sísmica, etcétera, hasta que al fin dijeron, pues este punto parece que es el que ofrece perspectivas. Hicieron el sondeo y se encontraron con la sorpresa de que efectivamente había petróleo y afloró a la superficie el 6 de junio del año 1964. Como para que se olvide la fecha, fijaros qué notición tuvo que ser en aquella época que aquí había petróleo. ¿Y vino mucha gente aquí a este pueblo a trabajar en las explotaciones? Bueno, hay que distinguir, hubo una cantidad de gente que venía con las empresas. Un público, tengo detectado en los libros parroquiales, 60 personas había para hacer las pistas de acceso a las zonas de los pozos, ¿no? Otras 60 eran de los equipos estrictos de perforación y otros 60 de la empresa, digamos, que había contratado todos esos servicios. Era un conjunto americano y también otro 50% era español, la antigua Cansa. Y ese era el cúmulo de gente, era el doble de los habitantes que había entonces en el pueblo. Había unos 220 en torno al año 65 y vamos, el pueblo estaba doblado. Vamos, que de la noche a la mañana aquello era un ir y venir de gente. Me ha dicho que según ha consultado en los libros parroquiales, ¿no será usted el sacerdote? Pues sí, sí que soy el sacerdote para servirle. Y ya que estoy con el sacerdote del pueblo, vamos a hacer un poquito de prensa rosa. ¿Se formaron muchos matrimonios? Pues 11 chicas de aquí del pueblo encontraron novios o maridos
que de otra manera pues no lo sé si hubieran encontrado novio o no. Chicas que encontraron pareja y chicos que llegaron y no pudieron resistirse al encanto de las argenteñas. ¿Existe aquí en la localidad algún sitio donde me puedan informar un poquito más sobre el tema del petróleo? Sí, a raíz del cincuentenario promovieron la creación de un museo. Es único en España, puesto que el campo petrolífero en tierra es también único. Hubo algunas perforaciones en la zona de Tarragona, en la zona de Castellón, pero en tierra solamente es el de La Lora. Pues como que me voy a ir al museo para ver si me cuentan un poquito Allí más. encontrará mucha información. Muchísimas gracias. Venga, vale, Hasta adiós. luego. No me digáis que hablar de petróleo en España no suena raro, pues aquí, como habéis visto, no lo es. En principio, al recorrer las calles de Sargentes de la Lora no veo ninguna alusión al petróleo, pero al girar un par de calles y justo a la entrada del pueblo me encuentro con el museo del que me ha hablado Joaquín. Bueno, pues tampoco estaba tan lejos el Museo del Petróleo. Museo del Petróleo, único museo en España. Y yo supongo que con esta especie de torreta que tenemos aquí atrás extraían el petróleo. Me estoy preguntando cuántas habría por aquí por la zona y qué cantidad de petróleo era el que se podía extraer de estas tierras de las Loras. Pues nada, para adentro que voy, que Marco Antonio Manjón me está esperando. Muy buenas. Hola, buenos días. Vaya museo chulo que tenéis aquí en las Loras, ¿eh? Desde luego, es una gran experiencia de la vida que hemos tenido aquí en esta zona. Podemos decir que este es un museo único en España. Es único, y no solamente es el museo, sino que el campo petrolífero que lo rodea es único en España. Es el único campo petrolífero en tierra en toda la península ibérica. ¿Y cómo era ese campo petrolífero? Porque estoy viendo que aquí hay una maqueta que tenéis en el museo. Una maqueta que ayuda y mucho a comprender la importancia y extensión que tuvo la explotación petrolífera en la zona. Pues sí, se ve muy bien la cantidad de pozos que se hicieron para intentar extraer. También se ve los extractos, las capas, cómo estaba estructurado el fondo y dónde estaba el petróleo. ¿Cuántos pozos había? 50 y tantos, no recuerdo ahora exactamente el número. Creo. ¿A partir de qué año empezaron a extraer aquí petróleo? El petróleo salió en 1964, en junio de 1964. Yo me acuerdo muy bien, tuve una experiencia como niño que era en esa época. No me digas que tú todo esto lo viviste de niño. Pues sí, desde muy pequeñito, tenía 7 años y recuerdo que fue algo que no se olvida nunca. Como para olvidarlo, si es que me pongo en la piel de aquellas personas y se me pone el vello de punta. ¿Y estás aquí en una foto? ¿Me lo puedes enseñar? Sí, mira, estoy en esta foto de la prensa de la época. Fuimos todos los vecinos de Ayoluengo, mis tíos, mi padre, con mis hermanos y mis primos, y nos hicieron una foto que se ha hecho famosa porque es la más representativa que salió en la prensa en aquella época y es la más representativa que suele salir siempre como referencia cuando se habla de este pozo, de este campo petrolífero. Aquello tuvo que suponer una verdadera fiesta para el pueblo. Naturalmente, imagínate, no todos los días sale petróleo en un pueblo. A ver si ahora a alguno se le va a ocurrir hacer agujeros para ver si encuentra petróleo. Pues sí, hubo mucha fiesta. Me acuerdo que mi padre no nos dejaban entrar al acceso, pero mi padre, como era el alcalde de Ayoluengo, pues le dejaron entrar y cogió con una lata petróleo que luego pues intentamos quemar en Ayoluengo, etcétera, etcétera, y que curiosamente un primo mío esto guardó y ahora está aquí en este museo. Esto que veis no es una botella de vino, es ese petróleo que el padre de Marco Antonio recogió. ¿Y tuvo mucha repercusión mediática la noticia de que aquí en las Loras había petróleo? Yo creo que fue una noticia a nivel de España absoluta y total, pero también recuerdo que vino la BBC, porque a mi padre le sacaron en la BBC, no he visto las imágenes, pero nos dijeron que había salido en la BBC en Inglaterra recogiendo petróleo en esa lata que tienen las manos en la foto.
Vamos a hablar ahora del propio museo porque la verdad que merece una visita. Y aparte de todo esto, ¿qué es lo que se puede ver en el museo? Porque también he visto que hay como piezas, posiblemente supongo que de las torretas y del instrumental que utilizaba. Sí, sé que se consiguieron brocas del primer pozo, de la broca que penetró y que encontró el petróleo, y luego, pues como se está desmantelando, pues se han traído elementos para que la gente que viene a ver el museo pues vea las herramientas y la maquinaria que se utilizaba, aparte de las fotografías. Y aquí tenemos al amigo Óscar Jerez Peña, que no sé si sabes quién era este hombre. Pues no lo conozco, pero hubiera podido ser mi tío, mi primo, toda la gente de por aquí que ha trabajado en el petróleo durante estos 50 años. ¿Siguen existiendo algunas torretas por aquí, por los alrededores de las loras? Bueno, existen solo las bombas famosas, bombas de balancín, conocidos como caballitos, que vemos en las fotografías, que todavía están en proceso de desmantelación, pero todavía están, y que se está intentando conseguir que se declaren bien de interés cultural como parte de este museo, como parte para que se recuerde el campo petrolífero, el único campo petrolífero que hemos tenido en este país. Pues ojalá y consigan conservar algunas, o por lo menos las que desde este museo se pueden ver, porque la imagen desde luego es única. Pues ¿qué quieres que te diga? Que yo me voy al campo a ver si puedo ver alguna de estas torretas allí. Pues Muchísimas naturalmente gracias. te van a gustar, que disfrutes. Gracias. Que disfrutes. Adiós. Llegamos a Sargentes de la Lora buscando petróleo. ¿Qué tiene que ver Sargentes de la Lora con el petróleo? Pues que diríamos que por una casualidad se ha descubierto aquí. Nos han contado que se encontraron yacimientos petrolíferos en tierra y que durante unos años hubo extracción de petróleo. El petróleo salió en 1964, en junio de 1964. Y además hay un museo donde poder indagar sobre esta historia. Promovieron la creación de un museo. Es único en España, puesto que el campo petrolífero en tierra es también único. Después de ver el Museo del Petróleo y conocer parte de la historia de lo que en esta comarca ocurrió, qué mejor que terminar el viaje visitando esas bombas que aún se conservan y que forman parte del paisaje de la zona. Un paisaje que me recuerda a viejas películas. Galo estuvo unos años trabajando aquí y quién mejor que él para que me responda algunas curiosidades. Galo, muy buenas. Hola, buenos días. Ya estamos aquí en el campo con esto que no sé cómo se llama. Hombre, pues esto es un balancín, una bomba mecánica de extracción de petróleo. Un balancín. Sí. Y me han dicho en el museo que de estos había más de 50 más o menos por toda esta zona. Sí, se llegaron a hacer hasta el número 53. ¿Cómo funcionaba este artilugio? Artilugio. Si te han dicho que se llama balancín, que no es tan difícil. Funcionan con un motor de gas. El gas sale de los mismos pozos, va a una planta, se seca el gas, luego se reparte por otras líneas conductoras, que son las que alimentan los motores. Y nada, el funcionamiento es muy sencillo, no es nada más que es un movimiento de balancín que mueve una varilla, un varillaje que va por toda la intubación del tubo de producción hasta la bomba de succión, que es la que impulsa el petróleo hacia arriba. ¿Y el petróleo estaba a mucha profundidad? Las capas de explotación del campo petrolífero este se encuentran entre los 950 y 1200 metros. Galo, ¿por qué en esta zona de las loras había petróleo? Ay madre, porque fuimos unos afortunados. Vamos, que ni el gordo de Navidad. No me digas. No lo Hombre, con sé. eso ya contaba. No lo sé. Pero bueno, en realidad, hoy por hoy es el único sitio en tierra en España donde lo hay. Hombre, puede que haya algo en algún sitio, pero en cantidades como las de aquí, en ninguno. ¿El número de barriles que podíais extraer dependía un poco de las circunstancias, del momento? Sí, claro. Depende del momento, porque yo, cuando entré aquí a trabajar, se producían 1.100 barriles diarios. Se han producido hasta 7.000 y 10.000. Y hemos acabado produciendo una media de 250 a 300.
Bueno, tú que te conoces esto como la palma de tu mano, Algo así. que estuviste trabajando aquí, ¿cómo era trabajar en una explotación petrolífera? Bueno, pues es un trabajo normal, como otro cualquiera. ¿A qué te dedicabas tú? Yo era el que llevaba el mantenimiento de toda la planta, todos los pozos, y bueno, y personal a mi cargo y demás. ¿Durante cuánto tiempo estuviste? Yo he estado 27 años. En todo este tiempo que estuviste trabajando, a nosotros que nos gusta también profundizar un poco en las historias, ¿no tendrás alguna historia que contarnos? Sí, sí, las peores de todas las he tenido con la nieve. Por ejemplo, la última fue en el año 2016. La última nevada fuerte esa que hubo, que bueno, aquello fue terrible. Tuve que subir con motos de alta montaña porque estaba todo incomunicado, intransitable de la cantidad de nieve que había una media de 1,5 metros y había montones impresionantes, y tuve que subir por la noche a parar todos los pozos porque realmente los tanques de producción se estaban llenando, y para evitar problemas, a pararlos. Y fue una historia que no la quiero repetir. Pues imaginaros, nieve, frío, uno que se queda aislado durante varios días. Ni tú ni nadie. Para ti el petróleo ha sido tu vida. Prácticamente laboralmente sí. Ha sido mi vida. He pasado aquí pues los últimos 27 años de mi vida laboral. ¿No encontrarías también a tu mujer aquí en el pueblo? Porque nos ha dicho el sacerdote que casó a no sé cuántas mozas de por aquí. No, yo ya llegué tarde, yo la encontré de fiesta. Conocer esta historia del petróleo de Sargentes de la Lora me ha servido para poner en valor una historia única, un hecho histórico, y valorar un acontecimiento único que pertenece a la historia más reciente de España y que, como tal, merece la pena ser contada y recordada. Me he venido a Montejo de Tiermes y estoy en esta zona de Soria buscando antiguos pobladores que parece ser se llegaron a enfrentar a los romanos. Fijaros lo que tengo a mis espaldas, que es una estructura, una torre o una atalaya que también tiene que tener su época, y yo no sé si esto tendrá algo que ver precisamente con esas tribus que estoy buscando. Lo cierto es que cuando uno pasea por las calles de Montejo de Tiermes puede comprobar que existen restos de diferentes culturas. Un pueblo con historia, como la zona en la que se asienta, por donde cuentan que llegó a pasar el Cid en su camino al destierro. Buenos días. Buenos días. ¿Qué, tomando aquí el solecito? Sí, Que hace buen día hoy, ¿no? hay que aprovechar estos soles. Me voy a sentar aquí a tu lado un momento. Vale, sí. Que te quiero preguntar una cosa. Diga. ¿Tú eres de aquí de la zona? Sí, nací un poco más al norte, en las laderas del Urbión, en los Pinares de Soria. Vamos, como se suele decir, de pura cepa. Oye, ¿tú sabes que por aquí vivieron antiguos pobladores, antiguas tribus muy específicas de la zona? Sí, los arébacos, Los arébacos. de los celtíberos, Y una etnia de los celtíberos. Los arébacos fue un pueblo prerromano perteneciente a la cultura celtíbera que se desarrolló en el centro-oeste de la península ibérica. ¿Y por dónde vivieron? Pues exactamente hay un yacimiento impresionante en Tiermes. ¿Y la gente que vive por aquí, por esta zona, tiene genética de los arébacos? Dicen que los sorianos tenéis una genética especial. Hombre, yo no sabría decir, yo creo que el mundo está muy mezclado, ¿no? Pero por supuesto que habrá... A lo mejor viene de los arébacos. Exactamente, la antigüedad, aquella antigüedad prerromana, pues yo por lo menos soy consciente de que nos ha marcado y a mí me encanta ese mundo. Pues oye, que me voy a ir a conocer el yacimiento de Tiermes Muy y bien. a ver la historia de los arébacos. Muchas gracias. A usted, Hasta luego. Adiós. Y para allá que nos vamos, al yacimiento de Tiermes para hablar con la directora del Museo Numantino y Provincial de Soria. Tiermes es uno de los puntos importantes para comprender la historia de la zona y donde se han ido sucediendo los trabajos de excavación e investigación.
Marian, estamos aquí en un museo y lo primero que me llama la atención es precisamente eso, que no es un centro de interpretación, que es un museo. ¿Cómo sois los sorianos, Sí, la verdad es que es una instalación que yo me atrevería a decir que es casi un únicum en Europa, porque está compuesto por un museo, un área de residencia para investigadores y luego un edificio con centros de fondos, áreas de estudio, restauración y un pequeño salón de actos. Es como un verdadero centro de investigación, pero también de bienvenida para la persona que quiera conocer lo que en el yacimiento va a poder ver. Y de cara al visitante tenéis un museo con objetos y exposiciones. Cuando accede al museo, ¿qué es lo que puede ver en estos momentos? Ahora se está haciendo a través de la Consejería de Cultura y Turismo obras de reforma en el edificio. Es un edificio ya antiguo, se inaugura en 1986, en el que estamos, y se están haciendo obras de reparación y mantenimiento. La siguiente fase será la renovación de la exposición temporal, que bueno, queremos que sea efectivamente temporal en el sentido de que se vayan incorporando nuevos hallazgos sobre la ciudad romana. A ver, ha dicho romana, sí, ha anotado. Pero esto que estáis viendo pertenece a los anteriores habitantes, que son los arébacos. Sí, de la necrópolis celtibérica de Carratiermes, que está a unos 900 metros de lo que debió ser el poblamiento arébaco, que era el pueblo que vivía en esta zona y que ocupaba el cerro del yacimiento que veremos más tarde. Es una necrópolis muy interesante que ha deparado importantes ajuares y importantes tumbas desde el siglo VI, finales del VII, hasta el siglo I a.C., es decir, son muchos años de utilización de una necrópolis de incineración con un ritual muy complejo. Pues mira, María, no me cuentes más porque el yacimiento en sí es muy complejo y mejor lo dejamos para ahora. Efectivamente es complejo por la larguísima ocupación humana que ha tenido. Llegamos a Montejo de Tiermes buscando antiguos pobladores de la zona y nos dieron la pista de un pueblo celtíbero, los arébacos. Sí, los arébacos. Los arébacos. De los celtíberos, Y una etnia de los celtíberos. al llegar a Tiermes nos han contado que otra cultura tuvo también un peso muy grande y que de hecho en el museo se está haciendo una reforma para acoger parte de lo que se ha encontrado. En el sentido de que se vayan incorporando nuevos hallazgos sobre la ciudad romana. Con lo cual tenemos dos culturas y un yacimiento por descubrir. Y lo que son las cosas, yo que venía aquí a este entorno buscando una cultura celtíbera, concretamente el pueblo de los arébacos, y resulta que me encuentro con todos estos restos arqueológicos que pertenecen a otra cultura, la que vino después, los romanos. Concretamente, el sitio donde me encuentro pertenecía al foro y posiblemente esta sería una galería con varias alturas. Marian, que yo venía buscando restos de una cultura celtíbera, que son los arébacos, que estuvieron por aquí, pero resulta que me encuentro con que también había romanos. Este es un yacimiento muy complejo, ¿por qué? Sí, bueno, los restos arébacos están en pequeñas bolsadas de materiales, fragmentos que han aparecido, o grandes fragmentos de sus cerámicas, porque el yacimiento está sobre una plataforma rocosa, con lo cual cuando Roma construye sobre la ciudad celtibérica, toda la estratigrafía anterior se borra y nos queda solamente la necrópolis. La complejidad del yacimiento viene de ahí, pero también porque la ocupación y la historia de Roma es larga, es desde el siglo I a.C. hasta la cultura visigoda, que estamos en el siglo VI, en el que se hacen muchas construcciones y muchas remodelaciones unas sobre otras, con lo cual el yacimiento se hace particularmente complejo. Por ir aclarando, los arébacos habitaron la zona, pero luego llegaron los romanos, y ya se sabe, la conquistaron. Aquí en este entorno, ¿quiénes vivieron? Romanos. En esta zona vivieron romanos y de hecho utilizaron de una manera muy inteligente la propia naturaleza rocosa del cerro y excavaron en algunos casos las viviendas, parte de las viviendas, en la propia roca, con un piso o dos pisos. La roca tiene la ventaja de ser más cálida en invierno y más fresca en verano, pero además es que podemos ver todavía las huellas que dejaron las vigas de las segundas plantas e incluso terceras y cuartas plantas en los edificios de vecinos, y podemos ver también cómo luego prepararon las paredes para poder pintar sobre ellas y darle mayor nobleza al edificio. Hay escaleras y hay multiplicidad de habitaciones excavadas en la roca.
Aparte de los romanos, ¿qué otras culturas vivieron aquí? Pues arebacos, romanos, visigodos y luego lo que ya era la Reconquista, los cristianos de la época de la Reconquista. O sea, fue un continuo ir y venir de culturas. Un continuum, porque de hecho es decir, en la época ya del final del Imperio Romano y la llegada de los pueblos visigodos, continuaron viviendo aquí, pero bien es cierto que parte de esos romanos que vivían aquí en el siglo III comienzan a emigrar y a abandonar las ciudades. Con lo cual, el panorama que encontraron los visigodos no fue la riqueza del siglo I después de Jesucristo en época romana, ¿no? Y se instalan en unas partes marginales de la propia ciudad, reutilizando espacios romanos, y luego en la Alta Edad Media, también como continuación, se da un monasterio, y bueno, un monasterio del que no se han encontrado las dependencias, pero del que probablemente nos quede parte de la iglesia y, por supuesto, la necrópolis medieval. Esta podría ser parte de la iglesia que posteriormente se convirtió en ermita y en epicentro de romerías. Ahora mismo lo que más interesa y lo que más se puede ver son esos restos de la antigua ciudad romana. ¿Cómo fue la ciudad romana aquí en Tiermes? Pues podríamos decir que fue una ciudad rica. De hecho, se atribuye su riqueza a un importante patrimonio ganadero. Las ciudades romanas eran centros políticos y administrativos del territorio. Podemos decir que la cultura romana es una cultura urbana por excelencia. Y Tiermes no fue menos, y de hecho, acorde a esa riqueza, tuvo un foro, una zona central, donde estaba la basílica, los templos, las tiendas, etcétera, que tuvo que ser muy monumental. Y además se colocó en lo más alto para alardear de poderío. ¿A fecha de hoy se siguen realizando labores de conservación de todo esto? Sí, por supuesto. El yacimiento se excavó, como hemos dicho antes, desde 1977 de manera sistemática hasta hace no mucho, y eso requiere un esfuerzo continuado de restauración y consolidación de los restos e incluso de decidir qué es lo que se deja visible y qué no. A ver, te voy a poner en un compromiso. De cara al visitante, a la persona que se acerque aquí a Tiermes, ¿qué joyita o qué resto arqueológico no debe de dejar de visitar? A mí me seduce la continuidad de poblamiento. Hay un vértigo, hay un silencio muy profundo en los lugares que han estado habitados por el hombre, ¿no? Y pasear en Tiermes y sentir la profundidad de tanta vida es algo que a mí todavía me conmueve. Son muchas las zonas que se pueden visitar en Tiermes, pero hay algo que posiblemente asombre al visitante, y es poder pasar por el acueducto que fue excavado en la roca y conocer toda la ingeniería que este pueblo aplicaba a la captación y distribución del agua. Y subiendo a lo más alto nos encontramos con toda la estructura del foro y con una de las personas que lo han hecho entendible, el arquitecto y profesor de la UBA, Miguel Ángel de la Iglesia. Miguel Ángel, ¿qué importancia tiene en un yacimiento como este, en el que pues quizás no ha quedado todo lo que nos hubiese gustado, la labor de conservación y restauración? Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante. En realidad la misión de las intervenciones arquitectónicas y de restauración tiene que cumplir dos motivos. Por un lado, intentar mantener en las mejores condiciones posibles, que es muy complicado, el material arqueológico original, y por otro lado hacer que las intervenciones permitan también una comprensión mejor. La intervención de restauración lo que tiene que hacer es clarificar lo más posible esa interpretación, de manera que el visitante, cuando lo vea, no solo vea el material, sino que también se pueda hacer una idea de lo que en realidad los arqueólogos han descubierto que era el sitio que están visitando, y eso es una cuestión muy bonita. Vamos, posibilitar que uno, cuando llegue al sitio, se pueda hacer una composición del lugar e imaginar lo que fue. Aquí en Tiermes, ¿cuáles han sido los trabajos más laboriosos de conservación? Pues en los últimos años quizá ha habido tres intervenciones así más significativas. Una de ellas es este conjunto del Foro Romano, que es digamos, la parte arquitectónica más visible de la ciudad. Las otras intervenciones han sido también en esa dirección. La casa del acueducto era una casa que se conocía, que había sido excavada, se había simplemente protegido, y la intervención lo que hace es permitir a la gente poder entrar en ella y comprenderla visitándola por sus habitaciones, su patio, y recuperando un aspecto muy importante, que es la visión del paisaje y del territorio que la ciudad tenía siempre en este caso. Sí, porque de esto no hemos hablado aún, pero ¿sabían estas culturas dónde instalarse? ¡Menudas vistas!
La otra intervención ha sido la de favorecer la seguridad del acceso al acueducto, que también es un elemento muy singular de Tiermes. Que te voy a poner en un aprieto. Si tuvieras que elegir algún sitio de todo este yacimiento, ¿cuál sería? Yo ya tengo el mío, que es la zona del acueducto. Uy, a mí me va a costar un poquito elegir porque me gustan todos mucho, ¿no? Pero quizá a mí como arquitecto me gusta mucho el foro, me gusta mucho la estructura arquitectónica del foro. Lo bueno es imaginar que en esta peña tan grande Sí. existieron tantas construcciones, tanto Exacto. arriba como a los lados. Sobre todo hacia arriba y pegada a la roca y avanzando mucho hacia el sur. Dependencias que cuando se pegan a la roca pues la horadan un poquito, pero en realidad horadaban muy poquito con respecto a todo lo que estaba construido. Nos podemos imaginar una ciudad pues no muy lejana como Frías, ¿no? Que es una imagen así, que se ve una ciudad subida a una roca. Si desmontáramos la ciudad nos aparecería lo mismo que en Tiermes, una roca totalmente perforada, pero eso no significa que sea una arquitectura rupestre. En realidad es una arquitectura asentada en una especie de acrópolis, ¿no? Como es el caso de Tiermes. No pensaban nada mal estos romanos. Fijaros, esta es la casa del acueducto. Ahí están las tabernas, con lo cual el romano se podía tomar algo y luego venirse aquí, al impluvium, que es, a ver, para que me entendáis, una especie de jacuzzi. Y una vez bañados, alucinar con estas magníficas vistas, que es otro de los atractivos de Tiermes. Hoy estoy en este pueblo que, por cierto, es Camino de Santiago, que se llama Rabanal del Camino, buscando música. Sí, habéis oído bien, estoy buscando música. Que sí, que hoy no buscamos un sitio, hoy buscamos una historia, a una persona y a una música de la que él es protagonista. Vamos a ver si salimos de dudas. Y es música tradicional relacionada con el folclore de toda esta tierra. Me han dicho que aquí en este pueblo precisamente vive un señor que se llama Maximiliano y que es el eje fundamental de algo así como sonidos maragatos. Como tengo muchísimo interés en conocer tanto a Maximiliano como a la música que desarrolla, me voy a preguntar en este pueblo a ver qué me encuentro. Dicho y hecho, y aunque como estáis viendo el tiempo no acompaña, que menuda niebla tenemos en Rabanal del Camino, la primera parada la voy a hacer en este albergue de peregrinos a ver si alguien me puede ayudar en la búsqueda. Hola. Hola, buenos Muy días. buenas. ¿Qué tal? Estoy buscando a un tal Maximiliano, no sé si le conocerás tú. Sí, le conozco. Vive aquí en el pueblo, en el centro. Tampoco era muy difícil que le conociera, ya que parece ser que Maximiliano es una persona muy conocida en la comarca. ¿Por qué es tan importante Maximiliano? Bueno, porque es que lleva toda la vida tocando música tradicional maragata. Entonces es un señor que lleva, yo no sé si llevará 50 años o 40 o yo qué sé, pero lleva muchísimos años. Entonces toca en los pueblos, toca en las bodas, toca en las fiestas. Y bueno, pues es una música tradicional maragata. Vamos, lo que se viene a llamar folclore en su estado más puro. ¿Y cómo es esta música tan tradicional de aquí? Bueno, pues es el tambor, la flauta, las castañuelas, ahí influye todo. Los bailes típicos que es la jota, el corro, y luego pues también hay unos bailes de palillos. Bueno, la verdad es que es una cosa bonita. Entonces Maximiliano es una de las personas más importantes de Rabanal del Camino, ¿no? En la música. En la música sí, porque además lo conoce, yo creo que toda la maragatería. Lo conoce muchísimo. Sí. Antes de ir a la casa de Maximiliano, ¿no conocerás alguna agrupación folclórica que nos pueda informar un poco más sobre él? Pues sí, la conozco, se llama Carmen en Astorga. Ah, pues mira, pues para allá que nos vamos ahí. Pues nada, muy bien. Muchísimas gracias. Venga, de nada, hasta luego. Chao. Siguiendo la pista de Isabel, cogemos el coche y para Astorga que nos vamos, porque Carmen, que es la presidenta del grupo Danzas de la Maragatería, nos va a poner en situación de quién es Maximiliano y cómo es el folclore maragato. Carmen, muy buenas. Hola, buenos días, Conrado. Que me han dicho que para acercarnos a la figura de Maximiliano tenemos que hablar contigo. Vale.
Porque parece ser que tú perteneces a un grupo folclórico de esta tierra, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, soy la presidenta del grupo Danzas de Maragatería, del cual Maximiliano es uno de los integrantes y el tamboritero también del grupo, entre otros. Ya sabemos que dentro del grupo hay una figura importante que es la del tamboritero. Pero sigamos. O sea que Maximiliano forma parte de vuestro grupo. Forma parte de nuestro grupo. ¿Qué importancia tiene una figura como la de Maximiliano en un grupo folclórico? Pues en estos momentos mucha, porque es una de las personas que ha tenido más importancia por la edad, por la tradición, porque ha sabido enseñar a los que vienen, a las nuevas generaciones y enseñarnos a todos, porque además a él le gusta muchísimo el folclore, la música, y eso nos lo ha enseñado a todos y nos lo ha transmitido. Este folclore que tenéis aquí en esta zona es único, ¿por qué? Pues sí, porque esta zona es maragatería, entonces somos únicos y como tal también tenemos nuestro propio folclore, único, maragato. Un inciso para situarnos. La comarca de la Maragatería está situada al suroeste de la provincia de León y encierra una serie de misterios en torno a su nombre y singularidades en cuanto a costumbres, tradiciones y folclore que la hacen única. ¿Cómo es la música maragata? Pues mira, la música maragata es una música muy austera, tambor y flauta. Los que bailamos tocamos castañuelas, acompañamos con castañuelas. Entonces, un tamboritero sola y exclusivamente acompaña o toca para muchísimas personas, de tal manera que se oye perfectamente, ya que estamos todos pendientes de que cada golpe de tambor lleva un cambio de paso, de pies, toque de castañuelas. Entonces, sola y exclusivamente un tamboritero toca para todos y se oye fenomenal, porque estamos todos al baile y pendientes del asunto. ¿Y todo esto cómo lo aprendían? ¿Pasaba de generación en generación? ¿Hay, no sé, algún registro donde se pueden aprender estas canciones? No, los tamboriteros antiguamente aprendían a tocar de oído. Normalmente tienen buen oído y entonces lo que hacían antiguamente era, cuando iban con las ovejas, como tenían muchísimo tiempo libre, lo dedicaban a aprender la flauta. Buen entretenimiento que se buscaron los pastores de esta zona, ¿verdad? Se fijaban unos en otros en cómo movían los dedos, qué agujeros tapaban, porque la flauta solo tiene un número determinado de agujeros, y ellos, con su imaginación y su inteligencia, sacaban los sonidos y luego los enlazaban. Entonces, no hay partitura, se ha transmitido, digamos, oralmente, de unos a otros. Ahora sí, gracias bueno, por ejemplo, a Maximiliano, enseña a otros y entonces ya los enseña practicando los movimientos, los sonidos y todo, pero ya digamos que los enseña. Antes cada uno lo aprendía por sí mismo. No me digas que hay nuevas generaciones que están aprendiendo a tocar el tambor y la flauta. Pues sí, gracias a Maximiliano, que los enseña, hay muchos jóvenes que han aprendido a tocar. ¿Tú conocerías a alguna de estas personas? Sí, mira, como peculiaridad te puedo contar que hay una chica que es la primer mujer tamboritero que tenemos y entonces Maximiliano le ha enseñado a tocar a ella, a Vanessa. Pues Carmen, que me voy a ir a hablar con Vanessa a ver qué me cuenta. Ah, pues estupendo. Seguro que la encontrarás en Rabanal del Camino. Muchas gracias. A ti, Conrado. Buen día. Bueno, pues para Rabanal del Camino, que nos vamos otra vez. Llegamos a la comarca de la Maragatería buscando a una persona, Maximiliano. Estoy buscando a un tal Maximiliano, no sé si le conocerás tú. Sí, le conozco. Vive aquí en el pueblo, en el centro. Y durante el camino hemos conocido a Carmen, que nos ha hablado también del folclore maragato. Esta zona es maragatería, entonces somos únicos y como tal también tenemos nuestro propio folclore, único, maragato. De esta forma nos hemos puesto en antecedentes de toda una cultura popular única que sigue viva y muy arraigada a esta tierra. Las nuevas generaciones son importantes y más cuando hablamos de folclore. Al final la transmisión de una cultura que ha estado perviviendo durante muchos años se hace mediante ellos, quienes permiten que la idiosincrasia de un pueblo perviva. Es el caso de Vanessa, alumna de Maximiliano. Oye Vanessa, qué sitio más chulo, ¿no? Sí, es una jamonería antigua. Hemos conocido algunas pistas de quién es Maximiliano, todavía no le conocemos a él, pero nos han dicho que las nuevas generaciones también vienen aprendiendo estos sonidos. ¿Tú cómo has aprendido la música maragata? Pues empecé bailando por los pueblos cuando llegaban las fiestas y una vez que ya aprendes a tocar las castañuelas y a bailar, pues me empezó a picar el gusanillo de tocar el tambor y digo, ¿por qué no? ¿Cómo has aprendido tú a tocar? Pues empecé con Maximiliano, iba a clases con él, algún ratín por la tarde, pero bueno, todo de oídas, es un poco complicado.
Esto es importante porque fijaros que a pesar de que los tiempos han ido cambiando, la transmisión sigue siendo igual, de oídas y sin partituras. Todo de oído, vas sacando las canciones y en algún caso pues ves cómo mueve los dedos y puedes tirar por ahí. Estos los sacaban los pastores en el campo cuando estaban con las ovejas. En tu caso, rebaño no tienes, ¿no? Tengo 2 cabras de mascota. 2 cabras, pero ¿te las has sacado también al campo para aprender a tocar? No, las cogí ahora reciente, pero no, toco en casa. Ya si me llega a decir que ha aprendido con sus 2 mascotas, las cabras, me quedo muerto. ¿Y tú también tocas por algunos pueblos? No empezaba a tocar. Ahora que me animaba un poco, por vergüenza y tal, pues he tocado así alguna vez, pero no por pueblo, como contrato y tal, no. Ahora con esta situación, pues peor. Hasta el momento lo que sé es que la música maragata es muy tradicional de toda esta zona de Rabanal del Camino y que en torno a esta música está la figura del tamboritero. Maximiliano es uno de ellos que toca el tambor y la flauta, una música que aprendían los pastores en el campo. Me muero de ganas ya por conocer a Maximiliano. El viaje poco a poco toca su fin, pero nos queda lo mejor. Algo he aprendido de la música maragata, pero me queda por conocer a una de las figuras más importantes. Y nos hemos citado con él, con Maximiliano, ante la iglesia de Rabanal del Camino. Eso sí, con el traje típico y, cómo no, con su flauta y su tambor. Bueno, Maximiliano, que por fin te conozco, que tenía ya muchísimas ganas. Vale. Oye, ¿cómo es la música que tú tocas? Bueno, la música tradicional aquí, pues hay muchas canciones que yo voy a decir la verdad, como no sé música, la mitad de las canciones no las sé, nada más me sé un poco a lo mejor el tiririri, la música o esas cosas. Muchas veces no hace falta ir a una academia para aprender, sino que desde muy joven se lleva dentro, como es el caso. ¿Y esto cómo lo aprendiste tú? Porque a mí me están contando que es de oídas. Pues yo lo aprendí por el monte. Yo nací en Chana de Somoza. Y a los 5 años mis padres, eran una familia muy numerosa y no daba el capital para comer. Y entonces subimos a Piedrasalbas. Entonces yo iba con mi hermana, la mayor no, la que la seguía, con las ovejas. Casi todo el mundo, los tamboriteros, aprendían de pastores. Imaginaros a Maximiliano desde muy niño con su rebaño en el monte, intentando sacar las canciones que había oído con la flauta y el tambor. O sea que tú oías esa música y cuando estabas en el campo con las ovejas intentabas reproducirlo. Exactamente. Sin tener ni idea de nada. De nada. Yo toqué con un tambor, o sea, con una flauta y una lata. Con 11 años tocaba el baile como hoy. No vamos, siempre la juventud nos parece, pero como hoy tocaba. Vamos, que ibas de pueblo en pueblo más chulo que un 8. Hombre, bueno, y ahora con tu flauta y con tu tambor. Ahora menos mal que ya los que han ido aprendiendo, que van muy bien, van muy buenos tamboriteros, que hay, si no, no había tamboriteros para tocar. Afortunadamente, como hemos visto, hay generaciones nuevas que apuestan por mantener viva la tradición. Oye, ¿y el tambor y la flauta tienen que estar fabricados de algún material especial o tienen que tener alguna forma...? Bueno, una flauta buena y un tambor bueno se nota el sonido. Y si el que lo toca bien, mucho mejor. Bueno, si el que lo toca bien, ya ¿para qué queremos más? Mucho mejor, pero sí. Esto todo lo hacen las pieles. Las pieles son de cabrito, de oveja que no esté muy gorda, de cordero, eso ahí. Y el conjunto de las pieles es lo que más hace. Y luego, claro... ¿Y cómo vienen las nuevas generaciones? A ver, las cosas han cambiado mucho porque antes se aprendía de oídas en el monte cuando tú estabas con las ovejas y ahora, sin embargo, tú enseñas a los jóvenes. Pues cambia un poquito porque, claro, a mí nadie me dijo cómo tenía que levantar el dedo, ni que si yo tenía que aprender una canción, más que yo la aprendía por mi cuenta. La vida ha cambiado muchísimo. En muchas cosas para bien y otras no para tan bien, pero bueno, ha cambiado.
¿Qué razón tiene Maximiliano? Tanto cambio muchas veces... Que digo yo que esta música la llevas en el corazón, ¿no? Bueno, yo la música la he llevado siempre, eso no me arrepiento de decirlo, lo digo 50.000 veces y en todas las entrevistas que me han dicho. Yo es que la música la vivo. Yo la música la vivo. No solamente esta música. Si yo hoy tuviera 40 años, que tuviera hoy, con otras posibilidades que tengo ya, no tocaría esto, tocaría 50.000 instrumentos. Y no me cabe la menor duda que sería así. Maximiliano es el claro ejemplo de constancia e ilusión, pero a la vez se ha convertido en todo un soporte vivo de una de las tradiciones más arraigadas de Castilla y León, porque muchas veces no hay que abrir los ojos para ver de dónde venimos, sino detenerse a escuchar.